Supervisión Escolar 59 presenta cómo diseñar indicadores de logro. Hasta ahora, ya hemos hablado de la importancia que tienen los aprendizajes esperados tanto en la planeación como en la evaluación. Pero aquí intentaremos explicar cómo poder diseñar indicadores de logro a partir de estos elementos del currículo. El primer paso evidentemente será tener elegido el aprendizaje o aprendizajes esperados con los que debemos trabajar en la semana. En el ejemplo que hemos manejado desde la sección dedicada a la planeación, los aprendizajes esperados de español en quinto grado, pensados para trabajar en la última semana de octubre son los siguientes. Distingue elementos de realidad y fantasía en leyendas. Y además, identifica las características de las leyendas. Adicionalmente debemos tomar en cuenta las características y enfoques de las asignaturas que planeamos. En el caso de español encontraremos que hay que considerar la práctica social del lenguaje que se propone. Recordemos que las prácticas sociales del lenguaje son aquellas donde hacemos uso del lenguaje en la vida real. Por ejemplo, redactar una carta, leer textos discontinuos, diseñar un cartel, etc. Una práctica social del lenguaje generalmente se desarrolla en más de una semana. Pero en cada semana vemos una serie de aprendizajes esperados aplicados para conseguir que los alumnos interioricen dicha práctica social. En este caso, la práctica social del lenguaje es que los alumnos elaboren un compendio de leyendas. Pero en la primera semana solo se nos pide que les enseñemos a identificar las características de este tipo de textos. Ya en las semanas siguientes los alumnos identificarán personajes, redactarán historias, y en la segunda semana de noviembre, deberían estar editando una antología de leyendas con todas las características de un libro. En el caso de matemáticas, debemos tomar en cuenta los contenidos, pues recordemos que los aprendizajes esperados en esta asignatura son progresivos. Esto quiere decir que el mismo aprendizaje esperado puede aparecer varias veces en el ciclo escolar, pero variando la amplitud o complejidad de los contenidos. Si observan este ejemplo, verán que este aprendizaje esperado relativo a la resolución de problemas con números fraccionarios, aparece al menos 2 veces en el trimestre. Pero a principios de noviembre los alumnos solo comparan fracciones, mientras que en la última semana de enero deben resolver problemas con diferente denominador. Así entonces, los aprendizajes esperados que trabajaremos en este ejemplo quedan enmarcados en esta práctica social del lenguaje. El paso número 2 será identificar los elementos centrales de los aprendizajes esperados. Es decir, tenemos que extraer o las partes principales que le dan sentido al aprendizaje esperado. ¿El qué? Podemos plantearnos las mismas preguntas que nos hicimos en la planificación. ¿Qué tiene que lograr el alumno al final de la semana? ¿Y qué marcan los temas de reflexión y el contenido del libro de texto sobre estos elementos? Centremos la atención en el primer aprendizaje, el cual dice así: distingue elementos de realidad y fantasía en leyendas. Lo que tiene que lograr es evidente: distinguir la fantasía de la realidad en una leyenda. Para esto, el libro de texto maneja algunos ejercicios donde los alumnos escuchan una leyenda contada por el profesor, y realizan un análisis para enlistar los sucesos posibles, y los sucesos no posibles. El segundo aprendizaje no es tan evidente como el primero, pues simplemente identifica las características de las leyendas. ¿Cuáles son las características que debe identificar? En el libro de texto encontramos la respuesta. Tienen elementos reales mezclados con fantasía, fantasmagóricos, posibles y no posibles. Los sucesos se ubican en un lugar real y específico. Los eventos se ubican en un momento concreto y definido. Pasan de generación en generación de manera oral o escrita. Y por último, tienen diferentes versiones dependiendo de quién la cuente. Ahora sí, ya estamos en posibilidad de redactar indicadores. Recordemos que los indicadores son enunciados que describen conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de niñas y niños. Aquí la palabra clave es observable.
Teniendo en cuenta que ya hemos identificado los elementos centrales de los aprendizajes esperados, podemos redactarlos de la siguiente manera. Iniciar por decir, ¿quién hace qué? Un verbo tomado del elemento central que sea observable. Y una descripción de calidad. Así, proponemos los siguientes. El alumno clasifica correctamente elementos de una historia analizada en las categorías realidad y fantasía. En esta diapositiva observamos también la propuesta de indicadores de logro para el segundo aprendizaje esperado, que, como pueden observar, también se desprende de lo analizado como puntos centrales. Una vez tenemos claros los indicadores, habremos de definir el producto o la evidencia donde el alumno deberá mostrar lo que aprendió. De este modo el profesor puede centrar las actividades o situaciones didácticas y será más sencilla la elaboración de la planificación. En este ejemplo, vemos que en el primer indicador, una tabla comparativa puede ser un producto que pueden realizar los alumnos un día de la semana, mientras que en sesiones posteriores puede responder preguntas específicas luego de escuchar la lectura de una leyenda, y, hacia el final de la semana, estaría en condiciones de realizar un texto propio explicando las características de las leyendas, además de explicarlas oralmente. Casi para finalizar, hablemos de los errores comunes. Observen el siguiente listado. Si gustan, pausen el video y analicen. ¿Por qué en la segunda columna los indicadores están mal redactados? Páusenlo ahora. Muy bien. Veamos. En el primero el error está en el verbo empleado, pues, comprende, no es una acción que podamos observar directamente, que a diferencia de identificar, el alumno puede señalar, separar, o enlistar las características mencionadas. En los siguientes, el error está en que son descripciones de acciones que el aprendizaje esperado no está pidiendo. Recopilar o leer las leyendas con buena entonación, son elementos clave pero de aprendizajes esperados, que veremos en las semanas posteriores. Con esto vemos la importancia de identificar qué es lo que se nos solicita. Una vez que tenemos los indicadores, estamos en posibilidad de ir valorando los avances de los alumnos, e identificar cuáles son sus logros y cuáles son sus áreas de oportunidad específicas. En la siguiente sección abordaremos cómo crear instrumentos de evaluación. Muchas gracias por su atención, y no se olviden de probar sus conocimientos en el interactivo que se encuentra en esta página.